Le voy a leer algo, se lo voy a leer en inglés, luego se lo leo en español. Dice esta historia diríamos, dice: In a small village, it is said, somewhere in England, there stood a chapel, and beside the chapel was an ark. And over the ark was written, We preach Christ crucified. For years, godly men preached there, and there presented a crucified Savior and the only means of salvation. But as the generation of godly preachers passed, there arose a generation that considered the cross and its message too antiquated, and they began to preach salvation by Christ's example rather than his blood. They didn't see the necessity of his sacrifice. An ivy crept up the side of the ark, it is said, and covered the word crucified. And so he said, We preach Christ. And they did, but not crucified. After some time, people asked why the sermons had to be confined to Christ and the Bible. So the preachers began to give discourses on social issues, politics, philosophy, moral rearmament, and the ivy continued to grow until it wiped out the third word. It simply read, We preach. En español dice, se dice que en un pequeño pueblo, en algún lugar de Inglaterra, había una capilla. Y al lado de la capilla o de la iglesia había un arco. Sobre el arco estaba escrito, predicamos a Cristo crucificado. Durante años, hombres piadosos predicaron allí y presentaron un Salvador crucificado como el único medio de salvación. Pero a medida que pasaba la generación de predicadores piadosos, surgió una generación que consideraba la cruz y su mensaje demasiado anticuados. Y comenzaron a predicar la salvación con el ejemplo de Cristo en lugar de su sangre. No vieron la necesidad de su sacrificio. Y se dice que la hiedra o la maleza se deslizó por el costado del arco y cubrió la palabra crucificado. Y la inscripción dijo, predicamos a Cristo. Y lo hicieron, pero no crucificado. Después de un tiempo la gente preguntó, ¿por qué los sermones debían limitarse a Cristo y a la Biblia? Entonces los predicadores comenzaron a dar discursos sobre temas sociales, política, filosofía, moralidad, y la hiedra continuó creciendo hasta eliminar la tercera palabra y ahora simplemente decía, predicamos. Si eso pasó o no pasó, es una historia, pero muy significativa. El letrero primeramente decía, predicamos a Cristo crucificado. Pero conforme fueron cambiando el mensaje, la hiedra comenzó a tapar la crucifixión, comenzaron a predicar solamente sobre el ejemplo de Cristo. Conforme fueron cambiando la presión, cambiaron el mensaje, la hierba creció y ya quitaron a Cristo y simplemente decían, predicamos. Con todo mi corazón espero que eso a nosotros no nos pase. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo habla y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El mensaje de la cruz de Cristo, según lo que habla Pablo en Corintios, dice que era recibido por el judaísmo como una piedra de tropiezo. Y por toda la gentilidad, es decir, los que no eran judíos, era recibido como un mensaje necio. No voy a olvidar cuando yo le pregunté a un casi rabino, según sus propias palabras, qué era lo que a él se le hacía más difícil aceptar del evangelio, y lo que él decía es que no concibo cómo ustedes crean
que por el sacrificio de uno ustedes no tengan que hacer obras para ganarse el cielo. Dice que la cruz de Cristo viene a ser piedra de tropiezo para los judíos, porque les es imposible concebir que no necesiten guardar la ley. Y creo que todo sistema religioso, aparte del evangelio, de una forma u otra enseña que nuestras obras buenas deben ser más que las malas para poder ganarnos el cielo. Si usted habla con un budista que realmente sabe su creencia, le va a decir que las obras malas tienen que ser menores que las obras buenas para poder agarrar algún grado de honra. Si habla con cualquier tipo de religión, a excepción del evangelio, que dependemos única y totalmente de un sacrificio en la cruz del Calvario, que nos dio la gracia y el perdón de todos nuestros pecados. Dice que era piedra de tropiezo para los judíos, pero también dice que era necedad para los gentiles. Posiblemente porque se les hace demasiado simple y demasiado sencillo. Cuando uno viene y le presenta el evangelio a una persona y decir lo único que usted necesita es creer en Jesús y aceptar el regalo de salvación, la gente a veces como que se queda, y no sé si alguna vez a usted le ha pasado eso, pero como que para que ya uno no siga insistiendo, ¿verdad? Como, pues hagámoslo pues. ¿Verdad? Si de eso se trata, así de sencillo. Obviamente es solamente Dios el que sabe si se está haciendo de corazón o no se está haciendo de corazón. Pero a veces le preguntan a uno, ¿y así nada más entonces? Es decir, lo que la palabra nos dice es que es por creer que nosotros vamos a recibir ese regalo. Y por eso es un regalo. Si no nos hubiera costado. ¿Y quién podría pagar la salvación? No hay precio que pueda pagar la salvación. Un regalo que el Señor dio en su gran amor. 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo, versículo 26 al 29 dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Oiga esto, hermano. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos. Es decir, no dice que no hayan. Sí hay gente que es cristiana, que tiene niveles académicos, intelectuales altísimos. Hay. Lo que Pablo está diciendo en la Escritura es que la mayoría, dice, no hay muchos. Yo tengo toda mi vida de ser cristiano. Hubo un momento también que me aparté y luego en su misericordia el Señor me hizo que regresara. Pero yo me he dado cuenta, hermano, en ministerios pequeños, ministerios grandes, en diferentes lugares, la gran mayoría que son salvos no son ni los poderosos ni los sabios. No lo son. Y eso yo me atrevería a que me probaran que estoy incorrecto en eso. Es porque la palabra de Dios así dice. De hecho, cuando el Señor predicaba a grandes multitudes de gente necesitada, hermano. Y los poderosos y los religiosos, sabios, hablo de los fariseos y quizás más directamente a los saduceos, que eran la clase política pudiente, lo rechazaron. De igual manera, el día de hoy, el mundo que está confiando en su sabiduría, en sus riquezas, en sus posesiones, rechaza el evangelio. Lo hace a un lado. Dice aquí el apóstol Pablo, no hubo muchos poderosos ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, oiga esto, lo necio del mundo. Por eso dice que el evangelio es necedad para los gentiles. Dice, no, pues ahí están la gente, quizás, y a veces tenemos que saber de que así se expresan de los cristianos. Dice, esa es la gente ignorante, dice. Dicen que los pastores nos aprovechamos de los desbalances emocionales de las personas. Dice, los invitan a la iglesia cuando están emocionalmente desbalanceados. Y entonces les ofrecen ahí la solución a los problemas. Y la gente, como está necesitada de que no encuentra una salida, pues agarran el evangelio. Hermano, Dios nos libre a nosotros de ser así. Pero muchas veces, es una realidad, Dios orilla a las personas a esas situaciones
Porque esas personas estaban en su corazón y en su mente desde antes de la fundación del mundo, y Él es el que orquestra todo para llevarlos a que puedan encontrar en el Evangelio la única salvación de sus vidas. Y el que realmente ha entrado al Evangelio genuino, ese no se puede salir. Se lo digo aún por experiencia personal, y obviamente no le quiero recalcar que no me gusta hacer doctrina o de algo personal, pero quizás muchos de aquí también sabrán eso, ¿verdad? Yo quise salirme del Evangelio varias veces, no pude. Y tuve la oportunidad, pero no pude. Estaba afuera haciendo cosas que ya me dijeron que no diga cuáles son, y no le sentía sentido, no le sentía alegría. Es más, en mi vida como humano que he tenido esas situaciones, hice cosas, hermano, y a mí no me agarraba como les agarraba a ellos, por la misericordia de Dios. Hermano, el que es de Dios, aunque se quiera salir, no se sale. El que no es de Dios, aunque lo quiera meter, no va a entrar. Esa es la gran realidad, hermano. Como yo le decía el día viernes, Dios no nos ha dicho, mira, meteme hijos de donde sea. No, hermano. Lo que tenemos que hacer es nada más predicar el Evangelio. Dios se va a encargar de que esa palabra, por necia que parezca, por sencilla que parezca, toque el corazón, toque las vidas y haga los cambios y haga que la gente pueda volverse al Señor. Pero para los gentiles dice que la predicación del Evangelio era una necedad. Quizás a usted le han dicho algo similar a eso. Y dice que Dios ha escogido lo débil del mundo. Dice que ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y sabe cómo muchas veces avergüenza el Evangelio. Es de que la gente, con toda su psicología, con todas las logros que puedan alcanzar en su aparente ciencia, se están quitando la vida por montones. Porque a través de los logros intelectuales, académicos, económicos, no se haya satisfacción en la vida. Y sin embargo, usted lo miran que está satisfecho con lo que tiene, feliz y contento con lo que tiene, hermano. Hermano, eso solamente se alcanza por medio del poder de Dios, una de las bendiciones del Evangelio. No es rico el que tiene mucho, sino es rico el que no le falta nada. ¿Se lo repito? No es rico el que tiene mucho, es rico el que no le falta nada. Si usted tiene agradecimiento en su vida por lo que Dios le ha dado, aunque no sea lo que el vecino tiene, hermano, usted es rico, usted es bendecido, usted es próspero en eso. Dice que ha escogido Dios lo necio para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y esto es una realidad, hermano, a lo menos en mi vida. Dice, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Vaya, déjeme preguntarle esto y preguntarnos nosotros mismos. Si yo, sin leer esto, le digo, ¿cuánto? A ver, digan amén los escogidos de Dios. Vamos a decir, amén. Pero si ya le leo esto, digo, mire, el escogido es necio, el escogido es débil y el escogido es lo vil del mundo. ¿Cuántos en el mundo eran necios, débil y viles? Quizás algunos dirán, no, yo no. Porque suena más bonito, es algo así como cuando a uno le dicen, ¿verdad? Siervo de Dios, hasta con ese eco, siervo de Dios, sierva de Dios, ¿verdad? Uno infla el pecho, hermano, usted sacude las plumas, ¿verdad? Para eso. Pero se le digan, ¿qué tal sirviente de Dios? En mi pueblo decían una expresión que es así muy, muy corriente, hasta un poco ofensiva, que le decían cholero. Cuando a uno le decían así, sos su cholero, ¿verdad? De alguien que quizás no se sintió ofendido, hermano, ¿verdad? Ojalá eso no signifique algo más en otro, ¿sí significa algo más? No, ¿verdad? O sea, sirviente, pero aquello de plano, ¿verdad? Que, por eso le digo yo de que la palabra siervo, que es la palabra griega doulos, está realmente mal traducida. Porque el verdadero significado de eso es esclavo. Hermano, somos esclavos de Dios. Hermano, dice que el Señor escogió lo más vil
y despreciado del mundo ha escogido a Dios, pero mire esta gran bendición. Lo que no es, cero a la izquierda. Es la gran realidad, hermano. Cero a la izquierda. Lo que no es, dice que escogió Dios para anular, otra versión dice, para avergonzar lo que es. Y esto por una simple razón, para que nadie se jacte. Para que nadie diga, no, yo lo he conseguido conforme mis propias propuestas mentales y emocionales. Yo dije, voy a cambiar y yo voy a cambiar. No, hermano. Esto ha sido el poder de Dios y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. 1 Corintios 2, 1 al 2. Por esa realidad que Pablo vivía, dice que el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, 2, 1, 2 de 1 Corintios, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. Ve, esa frase es muy importante. Proclamando el testimonio de Dios. El día viernes yo le decía algo. El testigo lo único que tiene que hacer es decir lo que vio. Es lo único. Si Dios ha sido bueno con usted, mire, tenemos un mensaje que predicar. Hoy, mañana, Dios ha sido bueno conmigo. Mire, la paz que yo tengo, que no tenía antes, esa solamente Dios me la pudo dar. ¿Se recuerda usted a aquel canto? No sé si alguna vez lo escuchó usted que decía, ese gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Es una realidad. Solo Cristo lo pudo dar, ese gozo, esa alegría, esa paz, esa seguridad que tenemos de la salvación. Entonces tenemos un testimonio. Si Dios ha restaurado su vida, Dios ha hecho lo que ha hecho, es un testimonio de dar al mundo. Y entonces dice aquí, cuando Pablo llegó, se proclamó, y la proclama es simplemente decirlo. We just have to speak out. Solo decirlo. Decir lo que Dios ha hecho. Dice, proclamándoos el testimonio de Dios, dice el apóstol Pablo, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Por eso le comencé con la historia esa que me gustó mucho sobre la hierba. Nada me propuse saber sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. No sé si aquellos que han dispuesto en su corazón hoy ir a evangelizar se sienten nerviosos. No sé si se sienten así como, ay, Señor, y que si la gente me dice algo, qué pena. Oh. Hermano, es la actitud correcta. Cuando estamos débiles, humanamente, el poder de Dios en nosotros se perfecciona. Pero a veces cuando vamos, hermano, está como la actitud de aquella anécdota que dicen de una ancianita. ¿Sabe que a veces cuando sean los niños y como los ancianos, ya cuando llegamos nosotros a ser ancianos, ya nos volvemos más sinceros, ¿verdad? Porque los niños son sinceros. Usted le dice al niño, mira cómo me miro, está fea, le dice. No le va a decir, ay, se me va a ofender, pero usted le pregunta al esposo, ¿cómo me miro? El esposo, ¿qué le digo? ¿Verdad? Porque sabe que después va a ser una situación difícil ahí. Pues usted le pregunta al niño le va a decir. Y quizás a veces los ancianos pueden llegar a esto. Dice que había una ancianita en la iglesia y entonces invitaron a predicar a un joven que tenía mucho prospecto para la predicación, ¿verdad? Y entonces como todos le decían, mira, cuando diste este discurso, vieras qué bonito, cuando te oía decir esto, qué bonito. Entonces un día el pastor le dio la oportunidad de predicar y aquel subió pues lleno de sí mismo, ¿verdad? Hasta abrió la Biblia con estilo, comenzó a hablar, hermano. Total, dice que fue un desastre total, hermano. La gente se le durmió, se le comenzó a parar, se iba, hermano, bostezando. Y entonces dice que bajó, hermano, agarró la Biblia, hermano, así como de mala gana, ya bajó, hermano, bajó todo hecho lata. Y entonces le dice la viejita, sincera, ¿verdad? Le dice, mijito, le dice, si hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. ¿Sí me explico? Si hubiera subido con temor, con temblor, ¿verdad? Hubiera bajado viendo el respaldo de Dios. Y hermanos,
el apóstol Pablo, aquí no le estoy hablando yo estoy hablando del apóstol Pablo después de haber pasado los 3 años de preparación en Arabia, donde el Señor lo preparó de una manera muy personal. Cuando llega él a Corinto, dice que llegó con temblor, con debilidad, para que nuestra dependencia sea total y absolutamente de Dios. Si somos esa clase de siervos, vamos a ver maravillas. Pero si somos siervos o siervas, que digamos, no, ya con la experiencia que pues yo me las puedo ya, hermano, vamos a bajar como el muchacho este. Dice que él llegó y no se presentó con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ve esa frase, por favor ayúdenme esta mañana y diga poder de Dios. I still believe that the greatest miracle in a person is the miracle of salvation. Todavía creo que el milagro más grande que puede haber en la vida de cualquier persona es el milagro de la salvación. Que algo pase dentro de mí y comience yo a amar a un Dios que no he visto, a adorar a un Dios que no he visto y a esperar a un Dios que no he visto, solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer dentro de nosotros. Generar esa fe. Cuando la palabra habla y dice que Pablo predicó y demostró el poder de Dios, es ese poder de Dios que salva. Romanos 1:16, cuando habla del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Oiga esto, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. No dudo, porque estamos viviendo tiempos súper interesantes, donde las tinieblas están cada día más haciéndose reales, hermano. El otro día subí a la página algo que le vi a alguien en su página o lo enviaron, no sé. Y lo voy a decir porque no tengo problema con eso. Pero por ejemplo, usted sabe que, bueno, por si no lo sabe, es mi concepto, por lo que he visto y lo que me he informado, Disney tiene una agenda de propagación de voy a llamarlo yo la enseñanza de género bien clara, ¿verdad? Bien franca. Desde que comenzaron a sacar películas como Lion King y todo eso, ponían mensajes subliminales. Un hermano evangelista llamado José Irión, él se metió mucho a investigar eso y con pruebas contundentes marca realmente todo eso. Ahora parece que con la Toy Story, no sé si es la 2 o la 3, 4. Gracias, hija. Thank you very much. Los mensajes subliminales que ponen están siendo más directos. Y cada vez esto va a ser más y más directo. Usted sabe que en la agenda demócrata hay un candidato que abiertamente es homosexual. Y está por encima de Di Blasio, está por encima de, creo que calificó para el segundo debate. Estaba viendo la otra vez una entrevista en CNN de alguien que dijo, lo admiro por su sinceridad, lo admiro por la manera en que se presenta y lo veraz que es al decir las cosas. Hermanos amados, cada vez esto se va a poner más interesante. No sé usted, voy a hablar de mí, pero creo que también muchos de aquí podrán estar en la misma posición. Yo creo que a mí Dios me ha traído a este lugar y me puso en esta época de la historia con un propósito. Mi intención es atinarle al propósito, desarrollar el trabajo que Dios quiere que haga, hermano,
Y si lo hacemos, Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Se le digo una vez más, nunca Dios lo va a dejar. Jamás Dios lo va a dejar. De eso yo sería un ingrato, yo sería literalmente la palabra que puede decir un desgraciado, si niego que si estamos haciendo lo que Dios quiere hacer, Dios siempre va a estar respaldando su obra. Todo el tiempo va a ser. Y hermanos, y Dios quiso que naciéramos y estemos en el lugar donde estamos. Y hay un mensaje del poder de Dios. Cualquier otra religión, óigame esto. Y aún hay doctrinas, y le decía esto porque de que el diablo puede hacer señales milagrosas, lo puede hacer. Usted sabe que cuando Moisés llegó a rescatar al pueblo de Egipto, las primeras 3 señales las imitó el diablo. Comenzando con la vara, que hermano, a mí alguien me dice, Ronnie, me dice, mire pastor, tira el bajo y se va a convertir en una culebra. Yo nunca he visto eso, pues. ¿Usted alguna vez ha visto algo similar? En las películas, nada, pero así. Por ejemplo, yo no me atrevería, aunque dicen que algunas de ellas ya están hasta sin dientes, ¿verdad? Pero a ver aquellos, ¿cómo se llaman? Faquires, o que están enfrente de una boa, hermano, ahí, ¿verdad? Una cobra, ¿qué boa? Una cobra. Porque las cobras son venenosas. Hermano, yo le tengo todavía respeto, ya no pánico, porque la otra vez me puse una encima, ¿verdad? Pero era, hasta el nombre era bonito, Fluffy se llamaba era una, no sé qué, una boa, algo así, pero amarilla, bonita, hasta me gustó la fría se siente, hermano, una cosa así. Pero imagínense, tirar una vara y que se convierta en una serpiente. Y los otros magos dijeron, big deal. Faraón dijo, ¿con eso me quieres convencer? Ay, Moisésito, le dijo. Como dicen ahí en el pueblo, mi papadito, lo que estás pensando ahora. Llamen ahí a Mr. Janes. No James, ¿verdad? Para que no se vayan a molestar los comidos. Janes y Jambres. Y aquellos llegaron y hicieron lo mismo. Imitaron las 3 primeras plagas. Pero hubieron otras que no pudieron hacer, porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Usted ve religiones que van a decir, mire, yo fui y me proyecté y me dijeron, mire, proyéctese y va a ver que va a poder alcanzar su casa, proyécteselo, confiéselo, háblelo. Hermano, si el diablo puede hacer señales, y mire, y tiene su casa ahora, y mire qué carrazo tiene, y mire que se curó, y hermano, pero salvación, te repito, salvación, solamente Cristo. El que usted sienta, porque eso es lo que la palabra nos habla, y crea y tenga la convicción total que sus pecados han sido borrados, solo Cristo. Cualquier otra religión va a tener que estar usted constantemente, no voy a decir nombres, pero confesándose, haciendo penitencias, para que le estén continuamente borrando los pecados. En el Evangelio, una ofrenda de una vez y para siempre, por medio del sacrificio de Cristo. Poder de Dios para salvación. Por eso si a usted le dice, no, pero mire que en tal lugar ahí me sané, amén. Pero salvación, y habría que ver si no es milagro mentiroso también, salvación solo en Cristo. Entonces lo que leíamos, hermano, en Hebreos 10, donde habla acerca de ese sacrificio, dice versículo 2, de otra manera no habría cesado de ofrecerse los sacrificios que el pueblo tenía, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Le voy a leer cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Este versículo dice, los pecadores no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. El genuino evangelio nos libra de la culpabilidad. No le voy a decir que cuando cometemos pecados porque nos alcanza, no le voy a decir que no nos sintamos culpables porque nos sentimos, ay Señor, otra vez. Pero inmediatamente llegamos, confesamos nuestras faltas delante de Dios y la sangre de Cristo limpia nuestras vidas
y nos da la seguridad de salvación. Ese es el Evangelio. Por eso son las buenas noticias. En los sacrificios que ellos hacían años tras años, lo leímos en Hebreos, dice que era un recordatorio de los pecados. Es decir, cada vez que llevaban su sacrificio, hermano, lo único que estaban haciendo era recordando que eran pecadores. Los sacrificios lo único que hacían era que recordaban que era pecador con necesidad de limpieza del pecado. Por eso dice, y aquí habla algo maravilloso, porque dice, por lo cual al entrar era al mundo, aquí está hablando de la preexistencia de Jesús. Al entrar él al mundo, dice que, él dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Ahora, cualquiera podría preguntarse, bueno, Dios estaba rechazando los sacrificios, pero ¿qué acaso no fue Él el que los instituyó? ¿Por qué entonces los rechaza? Fíjese que todo lo que Dios hace es perfecto. Dios había instituido esos sacrificios para que pudieran ser un recordatorio y crearan en el pueblo una expectativa y pudieran recibir a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios. Pero la palabra claramente dice, hay pasajes como Amós 5, del 21 al 25, Isaías 1:11, que lo que había pasado es que los sacrificios se habían vuelto meramente tradiciones sin sentido. Una religiosidad recurrente al grado que usted va a ver que Dios les reclama y les dice, si llegara vuestro gobernador o vuestra rey a visitaros, ¿sacrificarías para él lo cojo, lo ciego, lo enfermo? Porque había llegado a ser tal costumbre sin corazón que le daban cualquier cosa a Dios. Por eso decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está en lo que hace. Y como un paréntesis, y eso aún nos puede pasar a nosotros hoy. Puede usted venir a la iglesia, hermano, y decir, hoy es domingo y tengo que ir, ¿verdad? Puede aún cantar solo por costumbre. Déjeme hacerle un paréntesis en el paréntesis. Hermanos amados, Dios no quiere, por lo que la palabra de Dios dice, y sostengo esto que le voy a decir, que usted esté las 24 horas con la mente nada más en los pensamientos bíblicos, porque Dios sabe que tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer muchas cosas. Lo que Dios le dice es, pero dame a mí lo que es mío. Hermanos amados, tratemos de hacer que Dios se honre, apártele un tiempo para Dios. Déjeme ser muy específico. Trate de no faltar al culto. Ni siquiera nuestros cultos son extensos, fíjese. Pero a veces, hermano, hay un sinfín de compromisos que toman el lugar de lo que es de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios y Dios va a hacer cosas maravillosas con nuestra vida. Entonces, vean usted, hermano, ellos se habían apartado tanto que el Señor dice, sus sacrificios, oiga esto, me ofenden. Porque cuando yo hago algo sin el corazón para Dios, ese no va a ser un olor fragante. Por sencillo que sea el canto, por sencilla que sea la oración, por sencillo que sea cualquier cosa, hagámoslo buscando en nosotros esa fuerza, decir, Señor, lo voy a hacer para ti, Señor, porque tú eres merecedor de eso y Dios se va a agradar de ello. Fíjese usted que le dice, preparaste un cuerpo para mí porque en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, pero la razón por la cual no se complaciera porque ellos lo hacían solo por mera costumbre sin corazón. Dice, entonces dije, he venido, en el rollo está escrito sobre mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Lo que Jesús vino a hacer fue la voluntad. Dice que quitó lo primero, quitó todos los requisitos de la ley para establecer lo segundo. Y lo segundo era el nuevo pacto, que dice al final, versículo creo que es 8, dice, por esta voluntad, como Él vino para hacer su voluntad,
Hemos sido santificados, oiga esto, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Un ejercicio, digan amén los santos de Dios. Santificados una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es el que quita el pecado del mundo, hermano. Juan lo dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Déjeme terminar con esto. El sacrificio de Cristo fue efectivo. Le voy a dejar dos cositas nada más y termino. Uno, porque era la voluntad de Dios. Todo estaba planificado. Hermano, no es que a él lo hayan agarrado y lo hayan obligado. Él sabía que iba a Jerusalén. Es más, sabía quién era Judas. Él lo llamó y él lo escogió. ¿Se recuerda usted a los 12 añitos? 12. Muchos de nosotros ya, si nos acordamos de cuando teníamos 12 años, nos da jaqueca del tremendo esfuerzo. Porque ya han pasado muchos años de eso. Pero a los 12 años, lo que uno quiere es jugar, y, hermano. A los 12 años él en el templo. Y cuando llega María, afligida, ¿verdad? Y José preocupados. Después de 3 días de andarlo buscando, y lo encuentran en el templo, hablando con los doctores de la ley, con los escribas, todos ellos. Y hermano, ellos maravillados de él. Lo que le responde a María, obviamente lo debe haber hecho con mucho respeto, pero era la verdad. Y le dijo, ¿acaso no sabes que en la casa o en los negocios de mi padre me conviene siempre estar? ¿Usted cree que él se perdió de repente? Entonces, del pánico que tenía el chiquito Jesús, dijo, pues voy a ir al templo porque ahí hay gente buena. No, se perdió a propósito. Eso está como, ay, Dios me perdone por este ejemplo que voy a poner. Pero está como, oía yo la otra vez una anécdota, creo que era de un cómico, una cómica, que dice que cuando salen a una cita, ¿verdad? Y esta persona dice, no, a este buen partido no lo voy a dejar yo que se me escape. Hermano, averigua cuál es el color que a aquel le gusta. Es el vestido, si le gusta con vestido o con pantalones, a él les prefiere con vestido, entonces ella se pone vestido. ¿Ya? Si le gustan rubias, pues se pinta el pelo. Y entonces el otro, ¿verdad? Dice, wow, qué tremendo, es la mujer perfecta. Y decía, no, caíste en la trampa. Estaba todo, como decía aquel cómico, fríamente calculado. Pues le digo, Dios me perdone por lo tonto de este ejemplo, ¿verdad? Pero la crucifixión del Señor, todo estaba matemáticamente calculado. Todo, hasta el día y la hora. El día que entró en Jerusalén era el día que tenía que entrar. El día que estaba él siendo crucificado, usted sabe esto. En ese mismo momento estaban siendo mutilados cientos de sacrificios, cientos de becerros, hermano, estaban siendo mutilados. El día y la hora que él en la cruz estaba muriendo, era exactamente el punto donde la ley requería que el Cordero quitaba los pecados. Él sabía eso. No era nada de que pasó de la casualidad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Dice, yo no hago nada que el Padre no haya hecho. He venido para hacer su voluntad. Y déjeme decirle algo, hermano. Si usted le atina a la voluntad de Dios, vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. Y por el amor de Dios le ruego que vea eso. No mire sus circunstancias. El error que cometemos es que comenzamos a ver como Pedro las olas. Mire, el otro día yo oía esto y me llegó mucho. Cuando usted lee el pasaje de Pedro que dice, y viendo Pedro el viento. Ahora yo le pregunto algo. ¿Cuántos de aquí han visto el viento? El viento no se mira.
El viento se oye o se siente. Pero cuando está hablando, viendo el viento, es porque las circunstancias, lo que hizo que Pedro se hundiera, es que las circunstancias crearon como una fe negativa. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que Dios ha dicho en su palabra que podemos hacer en Él? ¿O lo que nuestras circunstancias nos están diciendo hoy? Porque yo no sé, pero a veces hay situaciones, yo me he dado cuenta de eso. Cuando yo miro la cosa más color de hormiga, digo, aquí es donde voy a ver más el poder de Dios. Ya he llegado a entender eso. Cuando la cosa se ve menos prometedora, es donde digo, Señor, estás a punto. Lo único que te ruego es que mi fe no falte, Señor. Que se puedan escribir historias maravillosas de tu poder, usando la vida de vasos inútiles, porque eso es lo que somos. Vasos inútiles, pero en las manos de un Dios todopoderoso. Era la voluntad de Dios, un cuerpo había preparado para él. Primera de Pedro 1:20 dice, porque él estaba preparado, Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra? Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. This is just a short trip. Hermanos, los años que pueda tener es así de pequeñito. Mamita, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos? Esta señorita hermosa que está sentada de atrás va a cumplir 84 años. Creo que es la mayor por acá, ¿verdad? A menos que alguien se ha hecho varias cirugías y no nos lo haya dicho. 8-4. Eso comparado con la vida que mamita va a tener en eternidad, no es nada, es un granito de arena en toda la playa, hermano. Toda una eternidad. ¿Qué nos aflige? Ay, pastor, pero es que miren los problemas. Tranquilo, tranquila, ponga su mirada en Dios, que su verdadera vida no es esta. Si usted ha sido escogido, está trabajando nada más para la realidad de la verdadera vida. Punto número 1, él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para hacer la voluntad de Dios. Y el punto 2, termino con esto, es que por medio del sacrificio de la cruz, él perfeccionó, tiempo pasado, perfeccionó de una vez y para siempre a los que son santificados, como lo dice en el 10:14. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Posicionalmente ya somos perfectos. Somos perfectos que estamos en un proceso de santificación, siendo conformados a la imagen de Cristo. Es como esto. ¿Se ha dado cuenta usted que como en octubre, septiembre, octubre, no sé en qué mes, pero ya comienzan a sacar los anuncios de los carros del próximo año? Y hablan de los modelos que están para el próximo año. Le pregunto, y le voy a preguntar a alguien, quizás sabe esto. Darwin, ¿ya tienen los miles de carros del próximo año? ¿Ya los han hecho? Están hechos, probados, ¿verdad? Los sacaron de un prototipo. Hacen un carro y ese carro es el prototipo, pero ya están en la fábrica todos los demás. Hermano, no crea que su cuerpo glorificado, el Señor ahorita está teniendo problemas. Ay, se están convirtiendo muchos ángeles, double shift, doble tiempo para crear. Hermano, eso ya está en control. Ya las promesas de Dios las tenemos, hermanos. Estamos viendo nada más el prototipo de las bendiciones que nos esperan, hermano, en lo que el Señor hizo en nosotros. Ya nos ha perfeccionado. Por eso no importa qué clase de situación usted y yo podemos estar pasando, hermanos, predicamos la cruz de Cristo. Por medio de ese sacrificio tenemos grandes bendiciones. Amén.